¿Ahí se ve bien el pizarrón? Ya va cambiando la luz de afuera, por eso les pregunto. Sí, profe, Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno. Vamos a ver ahora lo que falta. Vamos a terminar hoy, como les decía, hasta triángulo. En la clase práctica, ustedes anoten, miren el trabajo práctico 1 y hagan de lunes a miércoles todo lo referido a lo que vimos en la clase de hoy, o sea, todo lo que no es polinomio, y dejen del miércoles hasta el lunes para hacer todo lo que es polinomio. Dividan en 2 el práctico. Entonces, hoy día en la clase práctica avancen con las dudas. Ustedes no necesitan que el profesor ya les explique nada. Vayan y empiecen a trabajar con lo que vimos acá en la teoría. Y las dudas sí le van preguntando para avanzar al profesor. Sería ideal que el miércoles que empezamos con el tema polinomios, ustedes tengan resuelto todos los ejercicios de práctica que no sea polinomio. Todo lo que no sea polinomio lo tienen que tener resuelto hasta el miércoles. ¿Sí? Entonces ahora vamos a, para poder terminar, ver todo lo de triángulos, mediatrices, bisectrices, toda esa parte. A ver, no sé si hay alguien con el micrófono activado, por favor, lo apagan al micrófono. Antes de empezar entonces con triángulos, les voy a recordar cómo sacan ustedes cuando tienen 2 puntos en el plano, el punto que está justito en el medio, el punto medio. El punto medio. Esto les hago recordar porque esto van a utilizar mucho durante todo álgebra. Hasta el final de álgebra ustedes tienen que saber sacar el punto medio. Supónganse que el punto A sea el punto X1 y 1 y el punto B sea el punto X2 y 2. Y quieren sacar, si este es A y este es B, quieren sacar justo el punto M, que es el punto medio. ¿Cómo se calcula? Es un medio de A más B o A más B sobre 2. Es el promedio. Entonces, el punto C. No se ve, o sea, se ve, pero raro, Muy clarito. o sea, borroso. Sí, muy clarito se ve. A ver. Ahí. ¿Ahí ve mejor? Sí, ahí sí se ve mejor. Bien. El punto M es el promedio de A más B sobre 2. Entonces sería A más B sería X1 más X2 sobre 2, el promedio de los X, y acá el promedio de los Y. Y eso me da el punto medio. Por ejemplo, si yo tengo el punto A que sea 2, 8, y el punto B que sea menos 3, 5. Entonces el punto medio entre A y B va a ser 2 más menos 3 sobre 2, la primer componente, y 8 más 5 sobre 2. O sea que me queda menos un medio, 13 medios. Y este sería el punto que está ubicado justo a la mitad entre A y B. Entonces acuérdense, el punto medio es muy fácil. Se saca el promedio de la componente X y el promedio de la componente Y. Y listo. Eso me da seguro el punto que está en el medio de los dos. Eso era para hacerlo recordar. Ahora bien, vamos a definir lugares geométricos. ¿A qué llamamos lugares geométricos en álgebra? Aquellos lugares que cumplen cierta condición de distancia los llamamos lugares geométricos. 2 lugares geométricos que ustedes no sabían que se llamaban lugares geométricos, pero sí los conocían, son las mediatrices y las bisectrices. Vamos a definir qué es la mediatriz entre 2 puntos y la bisectriz entre 2 rectas, ¿sí? Porque ustedes seguramente en el colegio hablaban de bisectriz de un ángulo. En realidad es la bisectriz entre 2 rectas, que sí divide el ángulo en 2 partes iguales, pero se llama bisectriz entre 2 rectas. Y la mediatriz es la mediatriz entre 2 puntos, que es el lugar geométrico de los puntos que está a la misma distancia de los 2 puntos. Y no es solo el punto medio, sino que son todos los puntos que forman una recta que están a la misma distancia de ambos. Eso vamos a repasar ahora. Entonces, primero veamos, recordemos que era la mediatriz entre 2 puntos. Dados 2 puntos A y B,
definimos la mediatriz como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de A y B. ¿Saben lo que significa la palabra equidistan? Que se encuentran a la misma distancia. Distan. ¿Alguno sabe qué significa? Distan, ¿qué significa la palabra distan? ¿Alguien sabe? Que están a una distancia. Perfecto. Distan significa que están a una distancia. Y equidistan. Que están a la misma distancia, digamos. Perfecto. X significa igual. Entonces, equidistan es igual distancia. Entonces, ¿cómo definimos una mediatriz de dos puntos? Son todos los puntos, por eso se dice el lugar geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia del punto A que del punto B. Y para no decir tanto, decir que están a la misma distancia, se dice que equidistan de A y B. Pero ustedes tienen que entender qué significa equidistan. Están a la misma distancia de A y de B. Entonces, esa sería la definición. Y en forma simbólica, ¿cómo pondría yo eso? Ustedes se tienen que acostumbrar a usar el lenguaje simbólico. Este es el lenguaje coloquial, el que uno habla. Y tiene que saber pasar del simbólico al coloquial y del coloquial al simbólico y entender lo que uno dice. Vamos a tratar de poner eso en forma simbólica, pero siguiendo exactamente lo que dice la parte coloquial. La mediatriz, la vamos a llamar M, entre los puntos A y B, lo vamos a simbolizar así, que aquel igual a un lugar geométrico de todos los puntos del plano, son muchos puntos del plano, que están a la misma distancia de A y de B. Como son muchos puntos, es un conjunto de puntos, y recuerden que un conjunto se simboliza con entre llaves, ¿sí? Todo lo que es un conjunto de puntos, de elementos, se simbolizan entre llaves. Entonces esto va a ir entre llaves, porque la mediatriz es un conjunto de puntos. Entonces, ¿quiénes son? Son todos los puntos X que pertenecen al plano euclidio. Acá aparece E2. En vez de poner R2, yo pongo al plano euclidio porque estamos usando la definición de distancia pitagórica. Son todos los X, este es un X grande que representa un par ordenado, o si lo quieren entender mejor, son todos los pares ordenados XY que pertenecen al plano euclidio E2, tal que la barra se lee tal que, tengo que poner la condición que cumplen. ¿Cuál es la condición? Todos esos puntos equidistan de quién, de A y B. Este punto, XY, que lo puedo llamar con un X grande, equidista está a la misma distancia de A y de B. ¿Cómo pongo eso acá? ¿Cómo lo puedo expresar? Que el punto SX grande está a la misma distancia de A y de B. ¿Cómo lo puedo expresar? Sí, la A ver, alguien distancia que me de grite. X. ¿Cómo? La Que es distancia de igual. X. Distancia, ¿qué más? Está bien, el que estaba hablando, anímese. Es que había alguien más hablando. La distancia de ver. X con respecto a un punto es igual a la distancia de X con respecto al otro punto. Perfecto. Distancia del X este grande al punto A es igual que la distancia de ese mismo X grande al punto B. Y ahí cierro la llave. Y miren cómo yo pongo en forma simbólica muy clarito lo que había dicho coloquialmente. Y si a mí no me dan esto escrito y me dan esto, yo tengo que ser capaz de leerlo y decirlo coloquialmente perfecto. La mediatriz entre los puntos A y B es un conjunto de puntos del espacio euclidio E2, tal que la distancia de ese punto X al punto A es la misma distancia que el punto X al punto A. Gráficamente, ¿cómo lo pensaríamos? Tenemos un punto A, tenemos un punto B. Seguro que el que cumple eso, que la distancia entre A y B, el punto medio que dijimos hace un rato, que es el que está acá, seguro que pertenece a uno de esos tantos puntos que verifica, es verdad, pero ¿será el único?
¿Dónde No, puede haber otro? sería una recta perpendicular a ese punto. Perfecto. Fíjense que si yo trazo un segmento entre A y B, este era el punto medio, por el punto medio y en forma perpendicular al segmento, todos estos puntos, me paro acá, esta distancia es la misma que esta. Si yo me paro acá, esta distancia es la misma que esta. Si me paro acá, esta distancia es la misma que esta. Y lo mismo abajo. Entonces, todos estos puntos que están en una recta perpendicular al segmento AB y que pasan por el punto medio, todos esos están cumpliendo esta condición. Entonces, la mediatriz no es un punto. ¿Qué es? ¿Qué me forma? Es una recta. La mediatriz entre A y B es una recta perpendicular al segmento AB que pasa por el punto medio. Y esta seguramente era la forma que se las enseñaron a ustedes en la escuela. Les decía, la mediatriz es la recta perpendicular al segmento AB que pasa por el punto medio. Pero eso es una consecuencia. En realidad, la definición es lo que yo les puse arriba. Es el lugar geométrico de los puntos del plano que verifican que la distancia al punto A es la misma que la distancia al punto B. Esa es la definición correcta de mediatriz. Lo que ustedes veían en el secundario era más una consecuencia que pasaba, que justo esa recta les da una recta perpendicular a AB que pasa por el punto medio. Pero si a ustedes les piden definiciones, la de arriba, la del lugar geométrico. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer en el práctico si yo les doy 2 puntos y les pido que me encuentren la ecuación de la mediatriz? ¿Qué me tendrán que dar como resultado? La ecuación de una recta. Entonces hay 2 maneras de hacerlo. Veamos el ejemplo. A ver, si yo me pongo de este lado, ¿ven si escribo de este lado? Sí, ¿no? Veamos un ejemplo. Si yo tengo el punto A, que es por ejemplo 2, 1. Y el punto B, que es el punto 1, 4. Supónganse que son esos puntos. Y yo quiero sacar la mediatriz de A y B. Eso es lo que yo quiero encontrar. Hay 2 maneras de hacerlo. Hacerlo en la forma esta, que es buscar el punto medio, buscar la pendiente de esta recta que pasa por AB. Lo primero que tendría que hacer es buscar la recta que pasa por AB y buscar la pendiente. Cuando yo tenga la pendiente, tengo que buscar la pendiente perpendicular, ¿sí? Y cuando tenga la pendiente perpendicular y el punto medio, encuentro la ecuación de esta recta. Ahora, la otra forma es usar, para mí más rápido, la definición. Yo estoy buscando un punto XY, que la distancia hasta A sea lo mismo que la distancia de ese punto XY hasta B. Y este es un punto, y A es un punto, entonces es una distancia entre 2 puntos igual a una distancia entre 2 puntos. Y eso es lo que voy a hacer. Distancia entre 2 puntos, uso la fórmula de Pitágoras. ¿Cómo me quedaría? Del punto XY al punto A me queda X menos 2 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado, ¿sí? Esa es la distancia del punto XY al punto A. Tiene que ser igual a la distancia del punto XY al punto B. Entonces sería X menos 1 al cuadrado más Y menos 4 al cuadrado. Puedo elevar al cuadrado y se van las raíces. Y desarrollo los binomios. Cada uno de estos es un binomio al cuadrado. Cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Y al cuadrado menos el doble producto más 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Igual, acá desarrollo esto. Menos 2x más 1 más y cuadrado menos 8y más 16. Y ahora fíjense que se cancela x cuadrado e y cuadrado. ¿Y qué pasó? Me quedó todo lineal. Paso todo a un solo lado y tengo la ecuación de la recta. Es facilísimo usando la definición, ¿sí? Menos 4x pasa para el otro lado como más 2x, me queda menos 2x. Acá tengo menos 2y y acá tengo menos 8y. Lo paso sumando al 8y y me queda más 6y. Y acá tengo 4 más 1, 5. Y de este lado tengo 1 más 16, 17 que pasa restando. Y acá me quedó igual a 0. O sea que me quedó menos 2x más 6y
menos 12 igual a 0. Y puedo dividir por 2. Entonces, finalmente, me queda... un poco la cámara. Sí, puedo dividir por menos 2 para que me quede x menos 3y más 6 igual a 0. Y miren de rápido que saqué la recta esta mediatriz entre A y B, solo aplicando la definición de distancia. Si uno no lo quiere hacer así, pueden hacer de la otra manera. Con el punto A y B, pueden armar la recta AB para buscar la pendiente, ¿sí? Si ustedes hacen eso, fíjense que la pendiente les va a quedar un tercio. Les va a quedar menos 3 la pendiente. Pueden sacar la M de AB y les va a dar... ¿cuánto les va a dar? Acá les queda X es igual a un tercio. Les va a dar menos 3. Y con la pendiente, que es igual a menos 3, y el punto medio, sacar el punto medio, que sería A más B sobre 2. En este caso les quedaría 2 más 1, 3, es 3 medios, y 1 más 4, 5 medios. Con el punto M y con la pendiente pueden armar la ecuación de la recta. Si hacen eso, les tiene que dar esta. Es lo mismo, de cualquiera de las dos maneras. ¿Profe? ¿Sí? Pero antes de reemplazar, ¿no tendríamos que sacar la perpendicular? Sí, la perpendicular, por eso. Esta la sacan que es menos un tercio. Y la pendiente perpendicular, ¿cuál sería? Esta dada vuelta y cambiada de signo. Sería esta la pendiente perpendicular. Con la pendiente perpendicular y el punto, ustedes pueden encontrar la mediatriz. ¿Qué método van a usar? El que a ustedes les guste más, salvo que en el enunciado les diga explícitamente, use la definición para encontrar la mediatriz. Ahora, si les dice, calcule la mediatriz, pueden usar cualquiera de los dos métodos. Ustedes elijan el que les resulte más cómodo, ¿sí? A mí me parece que en este caso es mucho más rápido hacer la definición, pero bueno, cada uno elige, tiene libertad si no hay una indicación específica. ¿Preguntas de mediatriz? ¿No hay? Yo, Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con bisectriz, que es un concepto que también lo han visto en la primaria, pero lo han visto medio sesgado, porque a ustedes en el colegio les decían, la bisectriz es la semirrecta que divide el ángulo en dos partes iguales. Bueno, para mí eso es una consecuencia, no es la definición de bisectriz. Uno cuando define bisectriz tiene que decir, ¿bisectriz de quién? Dadas dos rectas, vamos a llamar bisectriz al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de las dos rectas. Todos los puntos que están a la misma distancia de las dos rectas. Como consecuencia, lo que va a hacer es dividir el ángulo que forman las dos rectas en dos ángulos congruentes. Pero eso es una consecuencia. En la escuela quizás se los daban como definición. Acá lo vamos a definir correctamente como un lugar geométrico. profe, tengo una duda. ¿Sí? Aplicando la fórmula de distancia entre puntos, ¿Sí? es lo mismo x menos x1 menos x2 que x2 menos x1, ya que está elevado al cuadrado, ¿que no? Perfecto, es lo mismo. Acá da lo mismo el orden. Por eso no importa cuál es el primero y cuál es el segundo. Te va a dar lo mismo. Claro, similar al valor absoluto. ¿Está bien? Exacto, ahí no hay problema en qué orden elegimos los puntos. Bien la pregunta. Vamos a hacer el mismo trabajito con la bisectriz para que ustedes entiendan cómo se define como lugar geométrico. Entonces vamos a definir bisectriz. Acá para subir un poco la cámara, por favor. ¿Cómo? Gracias. Ahí. No era que... Bueno. Sí. Ahí está. Bisectriz. Dadas las rectas R1 y R2 se define como bisectriz de R1 y R2 al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de ambas rectas.
de ambas rectas. Puesto en forma coloquial, vamos a hacer lo mismo de expresarlo ahora en forma simbólica. Usamos de nuevo la palabra equidistan. Son los puntos que están a la misma distancia de la recta 1 que la recta 2, ¿sí? Y lo vamos a poner así entonces, bisectriz le vamos a poner con minúscula. Bisectriz de la recta R1 y R2, ¿quiénes son? Son los puntos X que pertenecen al plano euclidio porque seguimos usando las distancias pitagóricas y la distancia de punto a recta que hemos dado inicialmente, por eso hablamos del plano euclidio, ya sabemos qué distancias usar. Tal que la distancia de X a la recta R1 es igual que la distancia del punto SX genérico a la recta R2. Y cierro la llave porque lo que estoy diciendo es que es un conjunto de puntos X del espacio euclídeo que cumplen que la distancia de ese punto X a la recta R1 es igual que la distancia del punto X a la recta R2. Esta sería la definición de bisectriz de las rectas R1 y R2 en forma simbólica. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos en la práctica. Cuando ustedes vayan a la práctica y les pregunten, hay la ecuación de la bisectriz de estas dos rectas. Y ahí nos vamos a dar con una sorpresa. Miren por qué. Tomemos un ejemplo cualquiera. Yo voy a inventar. Supongamos que la recta R1 es X menos Y más 2 igual a 0. Y que la recta R2 es 2X más 3y menos 1 igual a 0. Tenemos dos rectas y queremos sacar justamente, si tenemos dos rectas, queremos sacar todos los puntos que están a la misma distancia. O sea, la distancia de este punto a la recta R1, siempre la distancia, acuérdense que la distancia de un punto a una recta, ¿cómo se toma? En forma perpendicular, es la menor distancia. Siempre recuerden eso. La distancia de un punto a una recta es la menor distancia. Ahora la vamos a anotar, recordar a la fórmula de distancia de punto a recta. Antes de resolver el ejercicio, yo voy a poner acá al costadito distancia de punto a recta. Esa no la anotamos, pero ustedes la tienen en la cartilla del ingreso. Supónganse que el punto sea el punto X0 y 0. Y que la recta sea esta recta. Por ejemplo, A por X más B por Y más C igual a 0. Si se acuerdan, había una formulita para calcular la distancia del punto P a la recta R, y esa distancia no es de acá a acá o de acá a acá, es la que cae justo perpendicular a la recta, es la mínima. ¿Y cómo era la fórmula esta de distancia punto recta? ¿Se acuerdan? ¿Dónde dejé? Esta distancia la calculábamos así. Distancia del punto P a la recta era el valor absoluto de, tomábamos esta primera parte, AX más BY más C sin tomar el igual a 0, y reemplazábamos en XY por X0 y 0. Me queda A por X0 más B por Y0 más C. No ponemos el igual a 0, usamos la primera parte de desigualdad y reemplazamos el XY por las coordenadas del punto con el cual estoy trabajando. Y acá dividido la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esta formulita ustedes ya la han usado en el ingreso, era para calcular distancia de punto a recta. La vamos a usar ahora para bisectriz. ¿Por qué? Porque acá nosotros estamos diciendo que la bisectriz es la distancia del punto X a la recta 1 tiene que ser igual que la distancia del punto X a la recta R2. Entonces tenemos que usar una fórmula de distancia de punto a recta, de punto a recta. Usamos esa fórmula. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a plantear entonces distancia de X a R1 tiene que ser igual que distancia de X a R2. X, ¿quién es? Es un punto genérico que estamos buscando. Estamos buscando, si tenemos la recta R1 y la recta R2, lo que nosotros estamos buscando son todos los puntos X genéricos, X y ese es el punto X genérico, de tal manera que esta distancia que cae perpendicular a R1 sea igual que esta distancia que cae perpendicular a R2.
Otro punto que esté acá, la distancia esta es igual a la distancia esta. Siempre las distancias son perpendiculares a la recta. Entonces, si buscamos todos los puntos que cumplan que esta distancia es igual a esta distancia es igual a esta distancia es igual a esta, vamos armando y vamos a ver que hay una recta, pero vamos a tener una sorpresa. También cumple en este lado, entre las dos rectas, en el ángulo más grande. También hay puntos que acá la distancia de este punto a esta recta que cae perpendicular es la misma que la distancia de este punto a esta recta que cae perpendicular. Entonces también va a haber puntos acá. ¿Qué significa? Que cuando nosotros planteemos esto, en realidad nos tienen que dar dos bisectrices. Una bisectriz que me va a quedar justo en la zona del ángulo más chico que forman las rectas, y otra bisectriz que me va a quedar en el ángulo más grande que forman las rectas. Entonces vamos a obtener dos soluciones, dos bisectrices, y no solo eso, sino que esas bisectrices, ¿cómo me van a dar entre ellas? Perpendiculares. Quiere decir que si yo utilizo esta definición, voy a obtener una bisectriz 1 y una bisectriz 2. Y además la bisectriz 1 va a ser perpendicular a la bisectriz 2. Cuando me pidan bisectriz entre dos rectas, siempre me tienen que dar dos rectas de resultado, y entre ellas perpendiculares. Y veamos si es cierto en el ejemplo. Tenemos esta recta y esta recta. El punto X es un punto genérico que lo llamamos XY. Entonces vamos a plantear distancia de este punto a esta recta igual que distancia de este punto a esta recta usando esa fórmula. Entonces vamos a igualar. Si sacamos distancia del punto X a la recta R1, tenemos que usar esta parte, y reemplazando el XY se vuelve a reemplazar por XY, me queda así. X menos Y más 2 dividido la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado son los coeficientes de X y de Y, o sea, 1 y menos 2. 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Igual a. Acá vamos a poner, yo acá voy a cambiar, voy a poner así para que podamos simplificar. Vamos a poner distancia de X ahora a esta recta, entonces reemplazo XY acá. Y me queda 2X más Y menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y miren a lo que llegamos. Si yo hago esta cuenta, me queda 4 al cuadrado, de 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Raíz de 5, y acá también raíz de 5, lo puedo simplificar. Y miren a lo que llegamos, una igualdad de dos valores absolutos. Y acá hay lo que ustedes han visto también en el ingreso con valores absolutos. ¿Cómo hago yo para sacar las barras de valor absoluto cuando tengo una igualdad de dos valores absolutos? ¿Alguien se acuerda? Había tanto un resultado negativo Ahí y otro colocó positivo. un valor. Bien, ahí Nair dijo que se pueden sacar las barras y poner un resultado positivo y uno negativo de uno de los dos lados, está perfecto. ¿Y eso de dónde viene? De aplicar la definición de valor absoluto. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, si los dos son positivos, saco las barras y me queda una solución. Si los dos son negativos, saco las barras, pero les pongo menos con menos y me da la misma solución. Si este es positivo y este es negativo, saco las barras, este queda igual, y este, como era menor que 0, al sacar las barras les cambio el signo. Entonces me queda este igual y este con signo negativo. Y si es al revés, este es el negativo, le saco las barras, pero le pongo un menos adelante, y este positivo queda igual. Y de esas 4 opciones, 2 se repiten. Entonces, en realidad, ¿cómo nos conviene hacer? Y esto atiendan bien porque lo van a ver en todo el curso de álgebra. Cuando yo tengo una igualdad de dos valores absolutos, puedo sacar las barras y en uno de los dos lados poner un más menos. Entonces, yo voy a sacar las barras y me queda X menos Y más 2 igual, y acá pongo más menos y pongo lo que me quedó del otro lado. Y con eso estoy cubriendo las 4 posibilidades de valor absoluto, de la definición de valor absoluto. Y como hay un más menos, ahora divido, uso uno con el signo más y otro con el menos, y lo que voy a obtener son 2 ecuaciones lineales, o sea, 2 rectas. Y ahí van a ser las ecuaciones de las 2 bisectrices. Si yo uso primero el más, ¿qué me queda? En primer lugar me queda
x menos y más 2 igual a 2x más y menos 1. Y si lo simplifico, ¿cómo me quedaría? Pasa el x restando, me queda x más 2y menos 3. X más 2y menos 3 igual a 0. Esta es una primera recta, usando el signo más. Y si uso el signo menos, tengo que cambiar los signos acá. Entonces me quedaría x menos y más 2 igual a menos 2x menos y más 1. Y si acomodo, me va a quedar 3x, el y se va, y me queda 2 menos 1 más 1 igual a 0. ¿Y acá qué pasó? A ver, hice bien las ¿Puede cuentas. bajar un poco la cámara? ¿Cómo? Está algo raro ahí. No, ahora ¿Puede vamos a bajar un poco revisar. la... Ahí Hay no es algo. 2. Ahí X no es menos 2 y en el más 2, y denominador. acá tengo 2x más y menos 1. ¿Esto está bien? Es que acá yo le había puesto mal el... En el era denominador uno, del primer segmento acá era está raro. así. Es que es así. X menos y más 2, X menos 2y era y. Para que me quede 1 y 2 y 1 y 2, acá era menos 2y. Para que me quede, yo quería que me queden para simplificar fácil el ejemplo. Ahí es 2y. Me había comido el y2. Entonces queda así y acá queda x menos 2y. Me había comido un 2 ahí, chicos, miren. Menos 2y. Entonces acá tengo un menos 2y. Entonces esto me va a quedar un menos 2y. Y entonces me queda menos 2y menos y menos 3y. Acá tengo que corregir. Lo voy a hacer arriba para que les quede bien clarito. Así lo ven bien. La primera, voy a borrar esto porque está muy abajo amontonado y tenía que corregir. De acá lo que me quedó era x menos 2y más 2 igual a 2x más y menos 1. ¿Sí? Entonces, la primera, con signo positivo, me va a quedar x menos 2y más 2. Con el signo positivo me queda igual a 2x más y menos 1. Y la segunda... ¿Puedes subir la un poco cámara, profe? Ver la Ahora, cámara, por favor. yo me olvido que tengo que estar ahí. Che, La primera con el signo positivo es esta y la segunda con el signo negativo es esta. Veamos la primera cómo queda. X menos 2x me queda menos x. Menos 2y menos y menos 3y. 2 más 1 más 3 igual a 0. Y la segunda, ¿cómo me queda? X más 2x me queda 3x. Menos 2y pasa el y, como más me queda menos y. Y 2 menos 1 más 1 igual a 0. Esta es la bisectriz 1 y esta es la bisectriz 2. Ahora revisemos si verdaderamente nos quedó dos rectas perpendiculares. La pendiente de la bisectriz 1, ¿cuánto sería? Si yo despejo el y, ¿cómo me quedaría? Y me quedaría x menos 3 sobre menos 3 me quedaría menos 1/3 de x, esto pasa allá como x menos 3, menos 1/3 de x más 1. Y la pendiente de la segunda bisectriz me quedaría y igual a 3x más 1. Miren, esta es la pendiente M1 y esta es la pendiente M2. M1 por M2 sería menos 1/3 por 3 me da menos 1. Verifica que las dos bisectrices son perpendiculares. Siempre verifiquen esa condición y ahí van a estar seguros que han sacado bien las dos bisectrices. profe, no sé si estoy aquí, Sí. no sé, pero cuando despeja no pasa con diferentes signos Sí, al otro lado de la igualdad. sí. Ah, ya lo resolvió. No, claro, en las pendientes, cuando sacó las pendientes. Ah, bueno, porque yo lo En la despejé segunda. mentalmente. Ah, de claro, X, usted ya lo hizo, claro. Sí, sí, X menos 3 y después lo divido por menos 3 y me queda así. claro, sí, sí. Yo lo despejé mentalmente, pero bueno, ustedes háganlo paso a paso, ¿sí? Bueno, y ahí se verifica que las dos bisectrices tienen esa ecuación y que las dos son perpendiculares entre sí. Y con eso ya se quedan tranquilos. Con el GeoGebra es rapidísimo. Ustedes cargan las dos rectas y directamente ponen bisectriz entre la recta R1 y R2 y ya les da la ecuación de una y de la otra y pueden verificar que les da en el GeoGebra perpendiculares.
O sea, siempre usen el GeoGebra como soporte, ¿m? Para ver si su ejercicio no necesita ni siquiera preguntarle a otro alumno o al profesor si está bien. Con el GeoGebra verifiquen todo lo que ustedes hacen. Bueno, habiendo dicho que es mediatriz y bisectriz, lo único que nos queda ver son cómo trabajarlo en los triángulos y recordar qué son los triángulos, ¿sí? Vamos a ver ahora triángulos, que es lo último que vemos. No se preocupen si no ven bien o no han copiado, porque esto está en el apunte que está cargado en el Moodle, así que capaz que con otro ejemplo, pero está bien explicadito, paso a paso. Ustedes ahora pueden ir a leer esos apuntes y van a ver que es tal cual lo que yo les vine dando ahora en la clase, ¿sí? Vamos a ver, recordar, mejor dicho, los triángulos. ¿Qué son los triángulos? A ver, quiero ver que me definan qué es un triángulo. Todos sabemos lo que es un triángulo y lo reconocemos, pero ¿alguno es capaz de definirlo? Es un polinomio de 3 lados, profe. Polinomio no. Un polígono de Ah, tres lados. polígono, sí. Bien, esa es una forma de definirlo, es un polígono de 3 lados. ¿Se le ocurre Es a una alguien forma- alguna Tres otra ángulos. definición? Es ¿Cómo? una forma geométrica de 3 lados y 3 ángulos. Bien, ¿El eso ya espacio sería más geométrico entre tres decir los puntos? elementos. A ver, ¿quién habló ahí? ¿El espacio geométrico entre 3 puntos? ¿Puede ser? No sé. Idea, pero no sería correcto porque el espacio geométrico entre 3 puntos también pueden ser los 3 puntos que estén dentro de una circunferencia. Una figura formada por 3 vértices también se puede considerar el triángulo. Una figura formada por 3 vértices, pero estaría también medio incompleto. Me gustó Es más una, de un polígono, ¿no? De 3 lados, esa sería una forma más completita. Miren la que Cuyos yo... ángulos siempre suman 180 puede grados. definir. ¿Cómo? Cuyos ángulos siempre suman 180 grados. Perfecto, esa es una propiedad, pero no es una Ah. definición. Está Es bien una- lo que decís, pero es una Una propiedad. figura geométrica. Una figura geométrica, pero no cualquiera. ¿Qué debe cumplir? Está formada por 3 rectas que se cortan de 2 a 2. Segmento de recta. Bueno, ahí me gusta más eso de 3 rectas que se cortan de 2 a 2. ¿Saben cuál es la que ustedes nunca vieron y que en realidad uno podría definir perfectamente? La siguiente. Es la intersección de 3 semiplanos. Esa sería la definición de un triángulo, pero nosotros simplemente lo vamos a definir como un polígono de 3 lados, que tiene 3 vértices y 3 ángulos interiores, y que cumple 2 propiedades fundamentales. La suma de los ángulos interiores da 180 grados, y cada lado siempre es menor que la suma de los otros 2 lados. Eso se llama la propiedad triangular. Entonces, ustedes vean en el apunte, ahí la tienen anotada a la propiedad triangular, tienen anotada la propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores da 180 grados. Y tienen definido el triángulo cuyos elementos son 3 vértices y 3 ángulos interiores. Y van a tener otra propiedad más. Si nosotros tenemos cualquier triángulo ABC, supongamos que a este ángulo, a este y a este los llamamos alfa, beta y gamma. Entonces, alfa más beta más gamma da 180 grados. Y la otra cosa que yo les decía es, si el lado contrario al vértice lo llamamos con A minúscula, al vértice C con C minúscula y a este con B, la propiedad triangular es importantísima. Propiedad triangular. ¿Por qué es importante? Porque si yo a ustedes les doy 3 palitos de distintos tamaños y les digo, formen un triángulo, ¿ustedes qué me van a contestar? ¿Pueden armar siempre un triángulo si yo les doy 3 palitos de distintas medidas? No. No. ¿Cuándo no podría? Miren, si yo les doy un palito de esta medida, un palito de esta medida y un palito, no sé, así. Con esos 3 palitos, ¿ustedes podrían armar un triángulo, cerrarlo? No. No. Este lo ubico por acá. ¿Y cómo hago para ubicar este lado que cierre esos dos? Es imposible.
Entonces, no siempre tres lados forman un triángulo. Tienen que cumplir una condición. Y esa es la propiedad triangular. ¿Qué me dice la propiedad triangular? Que si yo sumo A más B, tiene que ser siempre menor, perdón, que A más B siempre tiene que ser mayor que un lado. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo tengo un lado, este siempre tiene que ser menor que la suma de los otros dos, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo este palito, ¿es menor que la suma de estos dos? No, ahí se ve claramente que no cumple la propiedad triangular. Entonces, en ese caso no forman un triángulo. Por eso es tan importante la propiedad triangular. Y bueno, eso que yo puse ahí se tiene que cumplir con todos los lados. Es decir, C tiene que ser menor que A más B. B tiene que ser menor que A más C. Y A tiene que ser menor que B más C. Se debe cumplir eso. Si no se cumple esas condiciones que es la propiedad triangular, esos tres segmentos no me forman un triángulo. Es importantísima la propiedad triangular. Bien, esas dos se cumplen. Y hay otra propiedad que ustedes van a ver que está en los apuntes, que también en general la usamos, que me dice lo siguiente, que fíjense que si uno continúa, este ángulo es el externo al vértice C. Este ángulo, que lo llamemos de esta forma, delta, delta es igual a ¿quién? A la suma de los dos interiores no adyacentes con él, igual a alfa más beta. Es decir, este ángulo externo es igual a la suma de los dos internos que no son adyacentes con él. Lo mismo va a ocurrir con este, por ejemplo. Este va a ser la suma de ¿quién? De beta más gamma, ¿sí? Esa propiedad también la tienen ustedes como propiedad 2. En todo triángulo, cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes con él. Y por último, otra propiedad importante que se da solo en los triángulos rectángulos, ¿cuál es? El teorema de Pitágoras, ¿sí? Recuerden, no lo vamos a anotar porque se lo tienen fresquito, ¿qué decía el teorema de Pitágoras? Que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los lados al cuadrado, ¿sí? Ese es archiconocido por ustedes, pero ojo, ¿no? Que solo vale para triángulos rectángulos. Si trabajamos con triángulos que no son rectángulos, ¿qué teoremas podemos usar? El teorema del seno y el teorema del coseno. Entonces, vayan y repasen los teoremas. ¿Cuáles teoremas? El de Pitágoras, que es para rectángulos. ¿Y cuál es otro? El teorema del seno y el teorema del coseno. No lo voy a hacer acá porque ya lo han visto, vayan, repásenlo de la cartilla, porque esos teoremas a ustedes les van a permitir resolver triángulos, que ¿qué significa? Encontrar todos los valores de los lados y de los ángulos. Cuando es un triángulo rectángulo usamos Pitágoras, que en realidad Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno, que ocurre cuando el triángulo es rectángulo. Para eso ustedes tienen que saber distinguir los triángulos. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Los podemos clasificar Según sus lados y según sus ángulos. y según los ángulos. Según los ángulos. Si nosotros clasificamos según los lados, ¿cómo serían los tres tipos de triángulos que conocen ustedes? Isósceles, equilátero y escaleno. Perfecto. Entonces acá tenemos el equilátero, el isósceles y el escaleno. Y equilátero, tres lados iguales. Isósceles, solamente dos lados iguales. Y escalenos, tres lados distintos, ¿sí? Para que recuerden. Y según los ángulos, ¿cómo se clasifican? Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Perfecto. Según los ángulos tenemos acutángulo, rectángulo y oblicuángulos. A ver, los acutángulos, ¿qué cumplen? Ángulos agudos. Tres ángulos agudos. Perfecto. Tres ángulos agudos. El rectángulo. Un ángulo recto. Bien, un ángulo recto.
¿Y los oblicuángulos? Un ángulo obtuso. Perfecto, un ángulo obtuso. Listo. Esto era nada más que para recordar lo que nos enseñaron en la primaria, cómo se clasifican los triángulos. Y bueno, para terminar la clase de hoy vamos a definir, dentro de un triángulo tenemos que ver qué son las medianas, las mediatrices, las bisectrices y las alturas, ¿sí? Vamos a recordar cada una de esas líneas especiales dentro de los triángulos. Vamos a empezar por lo más fácil, que son las medianas. ¿Se acuerdan qué son las medianas de un triángulo? Yo no las voy a definir, no las voy a escribir acá porque las tienen en el apunte, pero sí las vamos a ir marcando en un triángulo para que ustedes se den cuenta. Si yo tengo cualquier triángulo, ABC, ¿a qué llamamos medianas de un triángulo? ¿Cómo dibujarían ustedes una mediana? Es el segmento de un vértice con la mitad del lado opuesto, de un lado opuesto. Perfecto, bien definida. La mediana de un triángulo es el segmento que va de un vértice a la mitad del lado opuesto. O sea, yo tomo la mitad entre B y C y lo llamo A', y el segmento que va de A a A' es la mediana por A. Entonces, esta es la mediana 1, la llamemos M1. La mediana 2, por ejemplo, sería la que va de B al punto medio. A este lo llamamos B'. Esta sería la mediana 2. Y la mediana 3 es la que va de C al punto medio entre A y B. A este lo llamamos C'. ¿Y qué ocurre con las tres medianas? Esta es la mediana 3. Cortan en un punto llamado siempre se cortan en un punto que tiene un significado físico sumamente importante. Las medianas se cortan en un punto que se llama baricentro. ¿Qué es el baricentro? Físicamente tiene un significado, lo van a ver en Física 1. Es el punto donde está aplicada la fuerza peso de un cuerpo que tiene la forma triangular, ¿sí? De un plano que tiene la forma triangular. ¿Cómo pueden probar ustedes? Si toman una cartulina en forma triangular, trácenle las medianas y con una aguja, con un hilo y un nudito en la punta, pasan la aguja por el punto ese donde se cortan las medianas por el baricentro, que lo vamos a nombrar a ese punto con G. G es el baricentro, que es la intersección de la mediana 1, intersección, la mediana 2, intersección, la mediana 3. Si ustedes pasan con la aguja con hilo por ese pedazo de cartulina triangular, lo pasan para arriba y lo dejan colgando, como ese es el punto donde se aplica la fuerza peso, les tiene que quedar totalmente horizontal el cartón o la cartulina, si está bien ubicado el baricentro. ¿Por qué? Porque al tirar con el hilo para arriba desde el baricentro, la fuerza peso de ese cuerpo va hacia abajo, todos sabemos. El peso es la masa por la gravedad, con lo que la Tierra trae a ese cuerpo, y va hacia el centro de la Tierra, y uno está haciendo una fuerza en sentido contrario, y por el principio de acción y reacción se equilibran. Entonces, la cartulina les tiene que quedar perfectamente horizontal si es que ustedes han encontrado bien el baricentro. Ese trabajito lo van a hacer seguramente en física con otros cuerpos. Cuando uno encuentra bien el baricentro y tira en sentido contrario a la fuerza de gravedad, el cuerpo queda en el equilibrio justo horizontal, sería en este caso, ¿sí? Bien, podríamos pensar, si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde piensan ustedes que está el baricentro del cuerpo humano? A ver si alguno se anima. Esta es una preguntita. ¿En el ombligo? En el ombligo. Todo el mundo dice en el ombligo. Depende, porque las mujeres y los parte del hombres cuerpo tienen más diferentes pesada. centros. A ver, ¿qué has dicho, Nair? La cabeza. Los hombres y las mujeres tienen diferentes centros de equilibrio. Sí, ¿por qué se da eso? Por la forma del cuerpo del hombre y la mujer, pero acá me decían en el ombligo, porque dicen que es la mitad. Siempre uno piense que la parte más pesada del cuerpo es la cabeza,
Entonces, generalmente va a estar arriba, yo creo, el centro de gravedad. En general, no se puede, cada persona tiene distinta contextura. Pero en ¿Y no general, depende de la altura? va a depender de la altura, de la forma, todo, pero la parte más pesada del cuerpo es la cabeza, entonces no va a ser la mitad del cuerpo, seguramente va a ser Más o menos por la boca, el estómago. Claro, va a ser un poquito más arriba. Pero es como para que ustedes se den una idea, eso no es lo que nos toca a nosotros, pero cómo ustedes pueden relacionar lo que es el baricentro geométrico con el significado físico que tiene el punto baricentro en los cuerpos, ¿sí? Antes dábamos un poco más acerca de los cuerpos con distintas masas, no nos da el tiempo, pero es muy interesante porque esto lo van a aplicar directamente en la próxima materia en Física 1. Así que aprendan bien a calcular el baricentro. Bueno, seguimos. Entonces ya sabemos cómo calcularían si yo les doy 3 vértices y les digo estos 3 vértices son los vértices de un triángulo. Quiero que me encuentren el baricentro. ¿Cómo harían? Hay que calcular el segmento entre esas vértices y de ahí calcular la mitad del segmento. El punto y el punto medio. Mira, ahí yo sé que la idea la tenés, Agustín, creo que era el que estaba hablando. No hay que calcular el segmento, hay que calcular las rectas que me dan las medianas. Yo tengo que calcular esta recta. ¿Por qué? No me sirve la medida esta, no me sirve la distancia entre A y A' porque me daría un número, no me sirve. Yo necesito encontrar coordenadas del punto G. Entonces, ¿qué tendría que hacer? La intersección de esta recta con esta recta. Elijo 2 medianas. ¿Y cómo saco esta recta? Y bueno, ahí sí, calculo el punto medio entre B y C, calculo A' como el promedio. Yo ya sé que A' es B más C sobre 2, ¿sí? Y tengo el punto A. Entonces, con estos 2 puntos armo una recta, ¿sí? Y lo mismo hago con B y B'. Armo la ecuación de una recta por 2 puntos. Y cuando tengo esas 2 rectas, hago intersección de las 2 rectas para poder obtener las coordenadas del punto baricentro. Tengo que trabajar como intersección de rectas para poder obtener un punto. Si yo saco esta distancia y saco esta distancia, yo puedo decir, bueno, esto mide 7 y esto mide 9. ¿Y cómo hago para decir cuál es el punto G? No puedo porque no tengo ecuaciones para encontrar las coordenadas del punto. ¿Se dan cuenta? Que las distancias no me sirven. Tengo que trabajarlo como rectas y hacer intersección. Hay una fórmula. Sí. Hay una fórmula. Usando eso existe, es verdad, Bruno. Vos estás diciendo que hay una fórmula que es muy rápida. ¿Cuál es la fórmula? Díctamela. 1 sobre 3 por A más B más C. Todo eso entre paréntesis. Yo les estaba diciendo cómo hacer para sacar esto si no se conoce esta fórmula. Es verdad que en la cartilla ustedes han visto que haciendo en forma genérica uno puede llegar a demostrar que trabajando, como yo les digo, con 2 rectas y sacando la intersección, da lo mismo que aplicar esta fórmula. Obviamente que si yo tengo que resolver un ejercicio para sacar el baricentro, es mucho más rápido usar la formulita. Entonces tienen que acordarse de esto, ¿sí? Ahora, si el ejercicio me dice, indique cuál es la ecuación de la mediana por el punto A. Esto no me sirve, porque me están pidiendo la ecuación de la mediana. Ahí que voy a necesitar buscar el punto A' y encontrar la ecuación de la mediana de esta recta. Entonces ustedes siempre lean bien los enunciados en el parcial y en los prácticos. Miren qué les piden. Si les están pidiendo la ecuación de una recta, esto no me sirve para nada. Si me están pidiendo directamente el punto baricentro, esto es lo más rápido. Entonces ustedes lean bien con atención los enunciados, ¿de acuerdo? Es muy sencillo sacar el baricentro. Si tengo los 3 vértices, hago eso. Sumo los 3 vértices, el X con el X con el X, el Y con el Y con el Y, y los divido por 3. Listo. Ahora, si me piden la ecuación de la mediana por el vértice C, voy a tener que buscar la ecuación de una recta mediana. Bien. Habiendo aclarado qué es la mediana, vamos a las alturas. ¿Qué son las alturas? ¿Se acuerdan cómo se define altura? Es el segmento en perpendicular de un lado que toca el vértice opuesto. Perfecto. Bien. Por ejemplo, si tengo este vértice
es el segmento que cae en forma perpendicular al lado opuesto, o sea que sería este, cae acá en ángulo recto. Entonces esta sería la altura 1, por ejemplo. Después, bueno, acá casi es ahí. Supongamos que esta es la altura 2 que cae ahí perpendicular, la altura 2. Y supongamos que de acá, hasta el C, hasta ahí, esta es la altura 3. ¿Qué va a ocurrir? De nuevo, las tres alturas de un triángulo siempre se cortan en un punto. ¿Puede ocurrir que el punto me dé afuera? Sí. El baricentro no, el baricentro siempre me da dentro del triángulo. Este punto se llama ortocentro y puede caer adentro o afuera del triángulo. A veces cae afuera, ¿sí? Si el triángulo es oblicuángulo. Entonces, ese punto O es la intersección de la altura 1 con la altura 2 con la altura 3. Y este se llama ortocentro. El otro se llamaba baricentro. Le vamos a ir poniendo nombres porque son puntos notables de un triángulo. Ya sabemos que el baricentro es la intersección de las tres medianas. El ortocentro es la intersección de las tres alturas, ¿sí? Analíticamente o algebraicamente, si a mí me piden calcule, fíjense que distintas las preguntas que yo les voy a decir. Atiendan bien lo que estoy por decir. Si yo les digo, calcule el ortocentro del triángulo ABC, ¿qué me estoy preguntando? Las coordenadas del punto O. Entonces, para poder encontrar cuáles las coordenadas, yo voy a tener que hacer intersección de dos rectas, de dos de las alturas, ¿sí? Ya sé que la tercera también va a pasar por ahí con dos que yo tome, listo. ¿Cómo consigo las alturas? Y bueno, yo tengo los vértices nada más, entonces lo que podría hacer es, por ejemplo, para la altura 1, que es esta, yo sé que pasa por el punto C. ¿Qué me estaría faltando? La pendiente, pero ¿cómo la saco a la pendiente? Yo sé que la altura esta, 3, es perpendicular al lado AB, entonces con el lado AB yo podría armar una recta AB y fijarme qué pendiente tiene. Cuando tenga esa pendiente, busco la pendiente perpendicular y con esa pendiente perpendicular y el punto C, puedo hallar la ecuación de la altura 1, ¿sí? Lo mismo hago con alguna de las otras dos alturas, por ejemplo, con la altura 2. El vértice es A y la pendiente va a ser la perpendicular al lado BC. Y cuando tenga las dos ecuaciones, hago la intersección y saco el punto O, que es el ortocentro. Ahora, si el enunciado me dice calcule la altura por C, ¿qué me está pidiendo? Cuando dice calcule la altura, ¿qué me está pidiendo? Esta medida, ahí tengo que dar un número, no una ecuación de la altura. Una cosa es que me pida la ecuación de la altura y otra cosa es que me pida la altura. Tengan cuidado en el parcial y en los prácticos con los enunciados, ¿sí? Si me pide simplemente la altura, ¿qué necesito hacer yo? ¿Cómo saco, por ejemplo, la altura 3? La medida de la altura. ¿A alguien se le ocurre algo? Podría primero sacar la recta de AB y luego Y de hacer ahí, la distancia del punto C a esa recta. perfecta tu respuesta, Agustina. Muy bien. Lo que hay que hacer es directamente usar la fórmula de distancia. Punto a la recta B. ¿Por qué? Porque la distancia siempre es la que cae perpendicular y la altura cae perpendicular al lado AB. Entonces, cuando a mí me pidan cuánto mide una altura, uso la fórmula de distancia del vértice al lado opuesto, ¿sí? Voy a tener que buscar la ecuación de esta recta y hago distancia del punto C a la recta AB. Y ahí me da esa medida, porque es una distancia, me da la medida de la altura. Ahora, si me piden las coordenadas del ortocentro, voy a necesitar calcular la ecuación de una, la ecuación de la otra, y ahí voy a tener que usar vértice y la pendiente perpendicular al lado BC. Y acá el vértice C y la pendiente perpendicular al lado AB y armar esta ecuación y hacer intersección, resolver el sistema. Y ahí me va a dar
las coordenadas del punto. Entonces, muy atento a lo que se pide en el ejercicio. Una cosa es la altura, la medida, y otra cosa es buscar el baricentro, que es intersección de rectas, ¿sí? Bueno, ya sabemos que las medianas, la altura, ¿y qué nos queda? Ya definimos mediatriz y bisectriz. En el triángulo tenemos 3 mediatrices y 3 bisectrices. ¿Y qué sabemos? Que las mediatrices y las bisectrices también se cortan en un único punto. Las mediatrices ya sabemos qué significan. Lo acabamos de ver hace un rato. Las mediatrices del triángulo, ¿cuáles serían? Si yo tengo los vértices A, B, C, por ejemplo, entre A y B, la mediatriz pasa por el punto medio y sale perpendicular al lado. Acá hay un ángulo recto, ¿se acuerdan? Entre A y C, del punto medio sale perpendicular. Acá hay un ángulo recto. ¿Y cuál me falta? Del lado B y C, desde el punto medio, sale perpendicular. Y también vamos a ver que las 3 se cortan en un punto, ¿sí? Ese punto tiene un nombre especial. ¿Cómo le vamos a llamar a ese? Circuncentro. Entonces, a este punto donde se cortan las 3 mediatrices, les vamos a llamar circuncentro. El nombre que le hemos puesto acá es H. En el apunte le llamamos H. Entonces, H es la mediatriz del lado de los puntos AB, intersección, la mediatriz de los puntos BC, intersección, la mediatriz del punto A, de los puntos AC. Y este se llama circuncentro. Bueno, también estén atentos, si me piden el circuncentro, tengo que encontrar la ecuación de esta y hacer la intersección. ¿Cómo encuentro las ecuaciones de las mediatrices? Ya lo vimos en el ejemplo. Con la definición de mediatriz, busco la ecuación de las mediatrices. Recuerden que le van a dar, tengan cuidado, cuando trabajen, fíjense bien cuáles son los vértices y cuáles mediatrices están utilizando para no confundirse, ¿sí? Hagan el dibujito como apoyo. Y luego lo mismo va a pasar con las bisectrices. Si tenemos el triángulo, vamos a tener para cada vértice 2 bisectrices. Entonces, cuando a ustedes les pidan las bisectrices del triángulo, se están refiriendo a las bisectrices interiores, no exteriores. Es decir, por ejemplo, yo tengo el lado AB y el lado AC, que serían la recta 1 y la recta 2. Acá yo tendría 2 pares de bisectrices. Una que es la interior, que es esta. Este ángulo es lo mismo que esta es la bisectriz entre el lado AB y el lado AC. Y la otra sería la que va por acá afuera. A mí esa no me interesa. ¿Cuál me va a interesar? La bisectriz interior, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la bisectriz? Con la definición de bisectrices, ¿se acuerdan que eran la igualdad de 2 módulos, de 2 valores absolutos? Había 2 soluciones, ustedes dibujen para que vean la pendiente y se van a dar cuenta de las 2 soluciones, cuál es la que está dentro del triángulo. Ahí el gráfico los va a ayudar a decidir cuál de las 2 bisectrices es la que va por adentro, ¿sí? Lo mismo va a pasar con esta y lo mismo va a pasar con esta. ¿Y qué va a pasar? Las 3 bisectrices, la bisectriz 1, la bisectriz 2 y la bisectriz 3, se cortan en un punto y ese punto se va a llamar incentro. Entonces, en el práctico, al punto este le hemos llamado con I mayúscula. I mayúscula es la intersección de las 3 bisectrices. Bisectriz 1, intersección bisectriz 2, intersección bisectriz 3 y se llama incentro. Fíjense que el nombre no es casual. Circuncentro se llamaba la intersección de las 3 mediatrices. ¿Y por qué se llama circuncentro? Porque este punto, si ustedes aplican ahí el compás y toman la distancia hasta el vértice, a cualquiera de los vértices, van a poder trazar una circunferencia de manera que H es el centro de la circunferencia que pasa por, bueno, acá no necesitaría
compás, pero es una circunferencia. Acá no va a salir circunferencia. Ustedes pinchan ahí y van a ver que trazan la circunferencia que pasa justo por los 3 vértices. Entonces queda circunscripta el triángulo. El triángulo está dentro de la circunferencia, digamos. Por eso se llama, en ese caso, circuncentro. En cambio, en el caso del incentro, si ustedes se fijan, la distancia a cada uno de los lados va a ser que quede una circunferencia de manera que está dentro del triángulo. En este caso el triángulo quedaba dentro, en este caso la circunferencia queda dentro. Entonces el incentro es el centro de una circunferencia cuyo radio es la distancia a cada uno de los lados del triángulo. Por eso toman ese nombre. Y por último, la recta de Euler es la recta que se forma o que contiene a 3 de esos 4 puntos notables. Sin tener en cuenta el incentro, si nosotros nos fijamos en el mismo triángulo, encontráramos el circuncentro, el ortocentro y el baricentro, nos vamos a dar cuenta que quedan los 3 alineados. En cambio, el incentro queda fuera de la línea. Entonces, la recta de Euler es la recta que contiene al baricentro, al ortocentro y al circuncentro, pero no lo contiene al incentro, es el único que queda fuera. Ustedes pueden probar, trabajando con los útiles de geometría, hacer un triángulo cualquiera, buscar el baricentro, el ortocentro y el circuncentro, y van a ver que les quedan los 3 alineados en la misma dirección de una misma recta. En cambio, el incentro les queda fuera de esa recta. Esa recta se llama la recta de Euler. Contiene al baricentro, ortocentro y circuncentro. Es esa recta. Y se cumple para cualquier triángulo, sea rectángulo, sea oblicuángulo o sea acutángulo. Esa es una recta que se cumple en todos los casos, ¿sí? Entonces, con esto terminaríamos de dar un pantallazo, que es lo que tienen todo completito en el apunte. Lo que vimos hoy está todo en el apunte. Vean el apunte vean en la cartilla del ingreso todos los temas referidos a sistemas de ecuaciones lineales, a triángulos, a geometría, ¿qué más vimos? A distancias, a rectas, cómo hay problemas de rectas, de distancias, de puntos. Todo ese tema es lo que teníamos que abarcar en la clase de hoy, y en la práctica hasta el miércoles tienen que hacer todos los ejercicios referidos a esos temas. El miércoles nos vamos a encontrar para ver polinomios. Mi recomendación es que en la plataforma tienen este apunte que dice Alga primer cuatrimestre, polinomios, y abajo está mi nombre, Magister Florencia Lurralde, ingeniero José Siliberti. Esto es lo que vamos a ver la clase del miércoles. Sería muy bueno que ustedes ya le peguen una leída. Entonces, no vamos a tener tanto tiempo porque son 2 horas, pero vamos a hacer algunos ejemplos de operaciones con polinomios, de problemas con polinomios, ¿sí? Entonces, lean esto, es conveniente que lo tengan leído, y repasamos el miércoles algunos ejercicios sobre polinomios. Y ahí terminarían las 2 clases del trabajo práctico 1. Si bien el parcial recién va a ser el 8 de mayo, nosotros vamos a seguir avanzando con la materia, no podemos darle más clases. Así que, les vuelvo a repetir, cuando salgan hoy, se van ahora a sus clases de práctica, y después tienen toda la tarde y todo el martes para terminar los ejercicios hasta antes de polinomio, ¿sí? Si ustedes me hacen caso al ir haciendo los ejercicios como yo les voy marcando, van a ir muy bien en la materia, porque no se van a ir atrasando. Pero hacerlos ustedes y no copiárselo a los compañeros, ¿sí? Y ya pueden empezar a utilizar los horarios de consulta de todos los profesores que figuran ahí en la plataforma. Profe, ¿sí? Una consulta. Yo soy de la comisión 6. ¿Sí? No sé si usted tendrá el correo del departamento de alumnos. Sí, le pido que me inscriban en la comisión 6 o para la práctica, digamos.
No, es que no te van a, vos tenés que hablar con el profesor Ruiz Olivadino porque todos los ingresantes están de 1 a 10, de la comisión 1 a 10, y eso lo hicieron la gente del ingreso. Nosotros en álgebra no inscribimos ni a ingresante ni a recursante, nos pasan las listas. No hay cambio de comisión, vos ya debes figurar en alguna lista. En el Moodle está puesta todo el listado de las comisiones, fíjate en cuál figurás. Claro, perdón, estaba en la 11, digamos, en la comisión 11. ¿Vos sos estoy. recursante? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero la 11, los recursantes todavía no tienen asignado docente a las comisiones, por eso van a tener que trabajar hasta el primer parcial solos. Sí pueden acceder a las consultas y a las clases teóricas, pero no tenemos docentes designados, la facultad todavía no designa, entonces como todo esto es tema de repaso, ustedes van trabajando solos hasta que se les asigne el profesor, ¿sí? Y hacemos el parcial, digamos, el primer parcial solo también. O sea, Hasta el primer parcial, después ya van a tener un profesor asignado, eso seguro. Yo estoy esperando, me prometieron que en 2 semanas ya teníamos profesor asignado, eso yo no puedo porque lo tiene que designar la facultad. listo, profe, gracias. Bueno, gracias. Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles a las 8. Vayan a trabajar con entusiasmo, no se atrasen. Profe, Sí. No, profe. una pregunta. Los chicos que tenemos con la comisión 5 con el profe Marcelo, ¿hoy día tenemos clases? Sí, tienen clase normal. Así Entramos que, a la misma, al mismo enlace que teníamos, digamos, de la comisión 5. y fíjense en la plataforma, chicos, para eso es necesario que ustedes entren a Moodle 2 veces por día, porque ahí están todas las indicaciones, se cambió el formato de la página, está todo ordenadito en pestañas donde ustedes tienen la cartilla de trabajos prácticos, también la pueden comprar si quieren hay una fotocopiadora que se las puede hacer impresa, que también está la información ahí, y tienen ahí las comisiones y cada docente les pone el enlace en el cual tienen que entrar ahora a la clase práctica. No se pueden meter a una clase que no les corresponde porque no están inscritos en esa comisión y no van a poder. Por eso fíjense en qué comisión están y tienen que entrar en esa comisión. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos el miércoles. Hasta luego, chicos.